atentos a la charla y a ver cómo entra con la alimentación solar, la alimentación raw food. ¿Qué cuento nos tendrá preparado hoy? Buenas noches, ¿cómo estamos? Supongo que muy bien. Hoy tenemos un tema que, bueno, un poco controvertido, es cierto. Y lo empiezo con una anécdota real. En una ocasión, Gloria Steinem, que fue en su momento escritora, es una escritora importante y líder del movimiento feminista, aprendió una importante lección y ella nos la cuenta en sus memorias. Tomé la geología, dice, porque pensé que era la menos científica de las ciencias. Le dijo a una audiencia en el Smith College, su alma mater, digamos. En un viaje por el campo, estaba en el tortuoso río Connecticut, yo no estaba prestando ninguna atención porque había encontrado una tortuga gigante que había salido del río. Se había arrastrado por un camino de tierra y se encontraba en el barro, en el terraplén de otro camino, aparentemente dispuesta a subirlo y ser aplastada por un carro. Pues bien, siendo una buena codependiente del mundo, arrastré y empujé a esta enorme, pesada y encolerizada tortuga hasta lograr sacarla del terraplén y llevarla camino abajo. Había hecho una buena obra, pero solamente aparentemente. Estaba a punto de ponerla de vuelta en el río cuando llegó mi profesor de geología y me dijo: ¿sabe usted lo que está haciendo? Esta tortuga posiblemente se ha pasado un mes arrastrándose por este camino de tierra para ir a depositar sus huevos en el barro, al costado del camino, y usted acaba de ponerla de vuelta al río. Me quedé horrorizada, me sentí fatal, y solo unos años más tarde comprendí que aquella había sido una de las lecciones más importantes que había aprendido. Preguntarle siempre a la tortuga si realmente quería que yo la cambiara de lugar. He de confesar que en el trabajo de hoy he de poner en cuestión una parte importante de los conocimientos que durante muchos años he tenido como líder en su momento y como uno de los adalides de la macrobiótica en España. Yo empecé a hacer la macrobiótica al final del año 72, al principio del año 73 del siglo pasado. No se puede poner, pues, en duda mi raíz. He estado 40 años comiendo arroz y continúo comiéndolo. He estado 40 años explicando la alimentación macrobiótica y de la alimentación energética, en la cual yo continúo creyendo intensamente. Pero, amigos míos, hemos de aceptar que todo en la vida cambia, todo se transforma. Si he puesto el ejemplo de la tortuga en un principio, que iba a depositar sus huevos en el fango, para así canalizarlo, y no volver al río, como pensaba nuestra buena escritora, también he de pensar que quizás el precipitar a partir de las cocciones a los alimentos y devolverlos al río, en vez de dejar que sus sustancias organolépticas, su capacidad organoléptica fructifique, puede ser un error. El futuro está en hacer cambios. Yo estoy planteando hoy el pensamiento, lo digo a los amigos macrobióticos que me pueden escuchar, de que, como en su día también fui el introductor en una parte, no en la totalidad de las partes, de la teoría de los grupos sanguíneos dentro de la macrobiótica, y absolutamente fui muy criticado por la masa crítica de la macrobiótica, con toda la razón seguramente, porque si contemplamos la idea de yin-yang,
las cosas pueden tambalear, a no ser que entendamos la historia de la tortuga. No hay que precipitar nada. Estamos en una época absolutamente precipitada. Los seres humanos vivimos en una velocidad de vértigo. El tiempo está desapareciendo. Y por lo tanto, este tiempo que desaparece y que no podemos controlar, quizás podríamos compensarlo con una alimentación mucho más tranquila. Una alimentación que tuviera en cuenta los huevos de la tortuga y el lugar donde colocar la tortuga. Es importante esta comprensión. He hecho muchas reflexiones antes de hablaros del vegan raw foods. Y también puedo intentar cambiar algunas cosas. Yo soy y sobre todo un gran experimentador. Uno de los principios de la macrobiótica es ignoramos. Por lo tanto, este principio básico que nos lo dice Oshawa en los principios de la macrobiótica, en su libro Macrobiotic Zen, no es otra cosa que entender que los años cambian, que todo se ha transformado, que vivimos en un mundo de microondas que ni siquiera somos capaces de ver y que nos cuecen literalmente. Que también esto nos ha llevado a tener un tiempo que se escapa. Todo esto es velocidad, velocidad, velocidad. Yang, 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 yang. Exceso de energía por todas partes. Yo estoy pensando que quizás tendremos de hacer una reflexión profunda. Y esta charla, que os la planteo en directo, y a todos los que descarguéis esta charla, pienso que puede ser también el principio de otro tipo de pensamiento. Estructurar realmente... No, perdona. Bueno, ya podemos, sí. Y la dejamos aquí un momentito, porque estaba haciendo una declaración de intenciones. Entonces, esta declaración de intenciones es para que si entre todos podemos sacar unas nuevas conclusiones y entender que la macrobiótica la podemos evolucionar, la podemos mejorar teniendo en cuenta muchos de los conceptos del vegan raw foods. La comida vegana cruda, los alimentos son consumidos crudos, incorpora elementos específicos en la forma de consumir los vegetales, granos, legumbres, germinados, semillas y frutos. Pero, ¿qué se usa en esta comida vegana? La fermentación, la germinación y sobre todo la deshidratación y la licuación o la mezcla en una licuadora o procesadora. La energía del sol. Max, fundador de la clínica de Estados Unidos, Richard Brennan, sostenía que los organismos vegetales acumulan a través de la fotosíntesis, en lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, la fuerza del sol. En nuestra página encontraréis también lo que llamo yo alimentación solar, que es simplemente alimentarse del sol y del agua del sol. O sea, el poder nutricio tremendo del sol. Pero esta fuerza del sol, obviamente lo tienen los vegetales. Según Richard Brennan, al cocerlos alteraríamos de manera irremediable las cualidades nutricionalmente útiles. Hasta cierto punto, eso no es totalmente verdad. Y ahora, para desvelar todo esto, pero entendiendo de que un transmisor de la energía solar potenciadora son realmente los alimentos, pasaremos a esta declaración de intenciones. Ahí tenemos algo que tenemos que ver. Una lenteja orgánica germinada con una fotografía Kirlian. Fijaros el potencial de energía que tiene. Quizás para si hay personas que no saben lo que es la foto Kirlian, si puedes hacer una breve explicación. Vamos a ver, la foto Kirlian no es nada más que en otras clases las tenemos. Yo referenciaría a otras clases, sobre todo la cámara Kirlian más moderna, la de GV, que en realidad no es nada más que una fotografía de la parte, digamos, bioplásmica, la parte exterior, la parte que no se ve pero que se puede palpar
de cualquier objeto, de cualquier persona y naturalmente de cualquier planta. El bioplasma sería como un campo electromagnético. Exactamente. Entonces, lo primero que tendríamos de entender es que en el futuro tendríamos de tener claro de que lo que podemos comer es simplemente aquello que es absolutamente biológico. Fijaros qué diferencia entre una lenteja orgánica germinada y una lenteja de cultivo convencional germinada. Fijaros las diferencias energéticas. Por lo tanto, cuando yo como una cosa normal de supermercado, aunque sea en plan crudo, o sea, que lo único que hago es fertilizarla, pero fijaros la diferencia. Cuando hablamos de raw foods, tenemos de hablar fundamentalmente de todo biológico, porque si no es biológico, tenemos unas pérdidas gravísimas de energía. Que sería lo mismo si fuera cocinado, evidentemente. Cuando cocinamos, incluso la lenteja orgánica pierde una gran cantidad de su energía. Cierto, cierto. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Bueno, aquí tenemos un conocido médico, un adalid también del raw foods, que es el doctor Alberto Peribáñez González, que tiene escritas una serie de cosas en internet. Pero está bien la reflexión. Sobre todo, primero, si queremos cambiar, tenemos de entrar realmente en el pensamiento de que todo lo que comamos tiene que ser biológico. Y contra más avancemos en este punto, ahí no estamos en contradicción para nada con la macrobiótica, para nada. Ni tampoco con todo lo que es el sistema vegano naturista. Estamos todos de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. Adelante. Sí. A ver, Peribáñez, por ejemplo, junto con muchos otros especialistas, aclara que el 50% de las proteínas de los alimentos se pierden con la cocción en altas temperaturas. Sobre todo las altas temperaturas son muy, muy peligrosas, como veremos. Todo lo que no es superior a 40 grados, pero, atención, podemos darnos también algunas licencias. Sobre todo hasta 90 grados nos podemos dar algunas licencias, pero vamos a perder realmente una parte importante del valor de las proteínas. ¿Qué más nos dice Peribáñez? Nos dice desobturación de capilares. Por ejemplo, cuando habla de beneficios de comer a menos de 40 grados de temperatura, nos habla de muchos beneficios a nivel orgánico. Primero, desobstrucción. Eso, no me salía. Quiere decir pues que las cañerías estén limpias, ¿no? De los capilares sanguíneos, sobre todo de todo lo que es nuestra circulación periférica. Optimización de la respiración celular. Todo lo que representa la capacidad de la célula de poder canalizar. La célula es como una pila eléctrica y es es una pila alcalina, de tener la capacidad de no acidificarse, de manera de que esta pila funcione adecuadamente, al adenosín trifosfato que se llama, o sea, que de alguna manera sea alcalina. Refuerzo del sistema inmunológico, equilibrio en la coagulación sanguínea, regulación de los niveles de colesterol, cierto, no hay, sobre todo si se toman disolución de las grasas acumuladas, lógicamente, reparación de las cadenas de ADN, eliminación de productos tóxicos, minerales pesados, mejoras en la fecundidad, la visión, la audición, así como en las funciones gastrointestinales, renales y respiratorias, cicatrización de heridas y hematomas y mejoras en el sueño, en la predisposición anímica, reforzando el pensamiento feliz y creativo. Más beneficios de la comida cruda. Ayuda a revertir los procesos de envejecimiento, cierto, ya que son alimentos con alto contenido de antioxidantes que no son limitados y enzimas, capaces de revitalizar y regenerar el organismo. El organismo aprovecha mejor todos los nutrientes de los alimentos, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, enzimas y fitonutrientes. Mejora el funcionamiento del sistema inmune y de las células, elevando nuestras defensas.
Es desintoxicante, obviamente. Los alimentos crudos poseen un gran poder depurativo. Aumentan la energía gracias al aporte de hidratos de carbono de rápida asimilación presente en frutas y verduras. Favorece el proceso digestivo y estimula la producción de flora bacteriana benéfica y favorece el funcionamiento del cerebro y la mente. La comida cruda es una herramienta maravillosa para acceder a la plena salud y al máximo potencial del ser humano. Uno de los principales beneficios es el desarrollo de la flexibilidad mental y la expansión de la conciencia. Pero atención, esto es la cara, veremos el dorso. Si comemos crudo simplemente, la situación no es buena y después veremos por qué. Pero el tipo de alimentación raw foods no contempla solamente comer crudo, o sea, frutas, no, contempla otras manipulaciones, otras cocinas. Una es la germinación. Los alimentos germinados, germen, pueden utilizarse en todo tipo de preparaciones, incluso en jugos desintoxicantes. Para ello se necesitan frascos de vidrio, gasas limpias, banditas elásticas, bandejas plásticas. La germinación, ¿qué representa? La germinación es un tipo de cocción, es un tipo de hacer que... Y de allí se puede incluso la alimentación por brotes, a partir de hacer zumos de brotes, de los germinados. Y eso es realmente muy nutritivo. Los cereales se pueden tomar germinados y realmente son mucho más digestivos que los cocidos. Pero atención, también enfrían muchísimo, como después veremos. La deshidratación es una gran técnica. Se ha conocido desde la época de Egipto, los mayas la utilizaban, los incas, las antiquísimas civilizaciones siempre han utilizado la deshidratación, porque es un sistema de conservación de los alimentos con su máxima vitalidad. En la comida viva se pueden realizar alimentos crocantes a través de la deshidratación, como panes, galletas, bases para tartas. Si bien existen deshidratadores eléctricos, también se puede hacerlo con el sol, que es un elemento natural, o con el horno convencional, a una temperatura no superior a 45 grados, precalentándolo, apagándolo y colocando en el interior el alimento a deshidratar. Recomiendo las deshidratadoras eléctricas, muy interesante porque tienen coberturas que evitan la frecuencia eléctrica y por lo tanto está muy bien el tipo de elemento que genera, en general, las habrá de todo, pero las que son mejor concebidas están en este plan. No más de 40 grados. Otra opción para aplicar temperatura a los alimentos es a través del entibiado. Por ejemplo, para realización de sopas, salsas, cazuelas, se entibia el alimento sin superar jamás los 40 grados. Lo ideal es entre 36 y 37 grados, que es la temperatura normal del cuerpo, en la cual las vitaminas se mantienen intactas y las enzimas también. Es importante la utilización de cacerolas de materiales nobles, como las de piedra, cerámicos, vidrio, acero inoxidable, titanio, aluminio, y evitar, obviamente, el aluminio y el teflón, que son patéticos. Sobre todo, atención, el teflón, que está en todas partes, es muy peligroso en la forma de cocinar. Los lácteos vegetales. Ya sabéis que los lácteos en general están eliminados en el raw food. Se sustituyen los lácteos de origen animal por leches y quesos realizados con frutas secas y semillas oleaginosas, por ejemplo, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, bueno, las los frutos pipas secos como los anacardos, los quesos hechos de almendras, se hacen muchos quesos a partir de estos frutos secos. Muy bien. Atención a los tiempos de conservación. Aquellos alimentos ya preparados no podrán exponerse demasiado tiempo al aire y la temperatura ambiente, y mucho menos si es un alimento entibiado como sopas, ensaladas, cazuelas,
en las que se ha cortado o licuado los vegetales, que comienzan a oxidarse. No hay mucho riesgo en los deshidratados, siempre cuando hayan sido realizados correctamente. También hablaremos un poco de esto. Tampoco con las leches y quesos vegetales que se pueden conservar en la nevera por 3 o 4 días sin problemas. Por aquí María Pilar dice, el titanio es tóxico para el cerebro, daña el ADN nada más entrar en nuestro cuerpo en segundos. Sí, es cierto, pero no en los procesos de cocción junto con el acero inoxidable. Una cosa es que tú tomes titanio, es una historia muy diferente. El titanio es un conservador de la temperatura y por lo tanto cuando lo utilizas en una aleación correcta, obviamente no pasa al alimento, jamás. O sea, lo que pasa al alimento es el aluminio que con la temperatura cambia, el titanio es estable a las temperaturas. En cambio, el aluminio no, es inestable y entonces al ser inestable pierde partículas. Y entonces esto es lo que absorbemos. El titanio ayuda a mantener este calor muy Daros estable. cuenta de que incluso a veces se recomienda que la dentadura se haga con este titanio. A pesar de esto, hoy día hay otros metales mucho más estables todavía que el titanio. Pero bueno, estoy contestando la pregunta. Sí, a partir del calor no soltaría tipo de partículas. Ningún tipo de partículas, claro, es estable a la temperatura. Ventajas de los alimentos crudos. A ver, continuamos con las ventajas. Después también hablaremos de inconvenientes. Los especialistas que están a favor de los alimentos crudos presentan los siguientes argumentos. Mayor aporte de nutrientes. Muchos nutrientes desaparecen o están en menor cantidad como consecuencia de la cocción. Ahorro de tiempo y de energía para cocinar. Preparar los alimentos crudos es muy rápido y no necesitamos leña, carbón, electricidad o gas. En los momentos actuales realmente es importante. Mayor aporte de energía. Mucha gente se siente con más energía si toma alimentos crudos, ya que no nos se ha perdido la energía que acumula con la fotosíntesis. Es lo que nos decía Bicher-Benner. Más digestivos. Los alimentos crudos se suelen comer de un modo más simple y apenas necesitan salsas fuertes, más ligeras y no padecen tanto la somnolencia después de las comidas. Esto es muy importante. Cuando una comida te deja somnolencia es que o hay demasiada cocción, o bien hemos hecho malas combinaciones, o bien... o hemos comido demasiado. O hemos comido demasiado. Demasiada cantidad. Esto es bastante frecuentísimo. O bebido, No se puede mezclar la bebida con la comida. Y las mezclas, las cocciones esto o también, las cantidades. Eso lo dice muy claramente la macrobiótica. Adelante. Vamos a las desventajas. Enfermedades por bacterias. Los especialistas que están en contra de alimentarnos principalmente de alimentos crudos argumentan que el calor de la cocción garantiza que no nos contaminamos de bacterias que puedan contener los alimentos crudos. Esto es cierto, hasta cierto punto. Es cierto si yo como los alimentos sin ningún tipo de prevención, pero si yo estos alimentos los pongo a la temperatura corporal o un poco más, las cosas cambian. Y esto se consigue fácilmente con la deshidratación. Por lo tanto, tendremos de ir adaptando un sistema con el otro. No podemos decir, este es el bueno y este es el malo, sino, tiene que ser bueno para todos. Hinchazón y gases, ciertamente. Muchas personas no toleran bien, al menos al principio, el exceso de alimentos crudos. Pero esto es debido a la mala combinación de los alimentos. Y también al tipo de alimentos. Hay tipos de alimento, por ejemplo, que junto con otros, las crucíferas, por ejemplo, después veremos por qué, junto con las solanáceas pueden producir problemas tremendos. ¿Cuáles son las crucíferas? Bueno, entre ellas las coles, por ejemplo, las coles de Bruselas, tenemos también las col china, y después, pues, entre las solanáceas, las patatas, los tomates, las berenjenas, pueden ser problemas monumentales si se mezclan. Hay que ir con un poco de cuidado si comemos crudo con las combinaciones. Sensación de frío, cierto. En invierno los alimentos crudos nos dan más sensación de frío. En verano, en cambio, nos refrescan y calman el calor. Esto es muy importante también a tener en cuenta. Por lo tanto, tendremos de tener claro de que según en la época del año que vivamos, tendremos de combinar una cosa con la otra. No hay que hacer algo radical, sino hacer cambios
y observar en este experimento qué posibilidades tenemos de introducir un raw food adecuado. Ahora, atención como vosotros estáis. Vamos a hacer un test, como siempre hacemos. Primero nos cerramos los ojos, nos relajamos y piensa en tu estado de salud y ahora escoge una dirección. Norte, sur, este u oeste. Escoge una dirección. Primero pensemos en nuestro estado de salud o en nuestro estado anímico. ¿Vale? Cuando lo tengáis me decís, ya está, sí. Vale, por aquí ya algunos ya han empezado a poner ya la dirección. Sabéis que al final, hacia el final de la charla, desvelaremos este test. Como siempre. Por aquí, por ejemplo, mientras van acabando, María Pilar, cuando hablábamos de los materiales, habla del circonio. Ah, circonio, sí. Está utilizado para las dentaduras, sí. Sí, por aquí Merche dice, sí, los implantes y fundas de cerámica. Claro. Entonces, pues tenemos de tener en cuenta que hemos de utilizar, mira, el acero inoxidable, si no fuera estable a las temperaturas, sería tóxico, terriblemente tóxico para la salud. O sea, si por ejemplo tomamos limaduras de acero inoxidable, podemos tener problemas dentro de nuestro organismo brutales. Lo más importante es que sean estables a la temperatura. Pero atención, que además conserven el calor. Que sean estables y conserven el calor. Vale. Para poder cocinar a baja temperatura, claro está. Ya la mayoría, muchos ya incluso han dicho la dirección, os lo apuntáis, os acordáis de esta dirección que habéis escogido y seguimos. Ahora, ventajas de los alimentos cocidos. Acaban con las bacterias. La mayoría de las bacterias mueren en la cocción. Tenemos de pagar un peaje. Mueren todas. Muere lo bueno, muere lo malo. A mayor temperatura, más mortalidad y peor condición organoléptica del alimento. Mayor digestibilidad. Esto es bastante discutible. Muchas personas toleran mucho mejor los alimentos cocidos, ya que las fibras están más blandas. Esto es cierto, claro. Porque los raw foods tienden a estar muy bien masticados, porque la primera que tenemos dentro del organismo... Claro, y es un problema porque no sabemos masticar. Es un problema porque no sabemos masticar. Esto es un problema que tenemos que saberlo, esto. La mayoría de los cereales son más digestivos cocinados, debido a su alto contenido en celulosa, lo cual es realmente cierto. Pero entonces tendremos de tener claro de qué temperatura utilizamos. La macrobiótica en esto siempre ha sido muy estricta y ha dicho temperaturas por debajo de 90 grados, excepto en la quimpira, algunas cosas que se hacen aparte y que forman parte un poco de las delicadeces o bien por una situación muy específica que tenga que ver con una enfermedad. Nos ayudan a combatir el frío. Esto es una verdad a medias, pero es una verdad. Es que en invierno nos reconforta más comer los alimentos cocidos, nuestro metabolismo se vuelve más eficiente, aparentemente, simplemente porque tenemos esta sensación de calor. Pero es que el calor lo tenemos de dar de otra manera, ya os explicaré. Acaban con los antinutrientes, esto es cierto. Esto es absolutamente cierto. Algunos alimentos crudos tienen unas sustancias llamadas antinutrientes que dificultan su absorción o la de algunos nutrientes. Es el caso de los huevos, las legumbres, las crucíferas, el boniato, por ejemplo, y las solanáceas. Ya os he explicado que continuamos con un gran problema con las solanáceas. Una patata cruda es muy indigesta, por ejemplo. Mejor sabor. Algunos alimentos como la carne, mariscos o el pescado serían incomibles para la mayoría de las personas, ya que su sabor es muy fuerte. Además, crudos tienden a descomponerse rápidamente y pueden contener bacterias. Pero pensemos que ya estamos en una evolución alimenticia donde los productos animales ya no son prácticamente reconocidos. Solamente en pequeñas cantidades, en forma de sushi, por ejemplo, lo hacen las cocinas japonesas, y que se pueden tomar realmente
crudos y que son mucho más digestivos y sobre todo nos aportan nutrientes y proteínas de mucha mejor calidad. Por esto la cocina japonesa es tan interesante, sobre todo para las personas que quieren comer productos animales. Mayor tiempo de preparación y gasto energético. Esto en los momentos actuales es muy importante. El gasto energético de la cocina es muy alto. Bueno, y el tiempo es muy importante también. En un problema en que el tiempo está tan... Y además tenemos de tener en cuenta que estamos cocidos de fuera. Por esto os digo que tendríamos de ir a un refresco interno. No estamos igual que hace 50 años. Hace 50 años estábamos cocidos por dentro, por fuera, microondas por todas partes, pero no microondas alimenticias, Pero estoy hablando de telefonía móvil, wifi, todo esto es microondas. Las microondas nos cuecen sin darnos cuenta, pensadlo. Algún día os hablaré de las protecciones, de la necesidad de protegerse. Para esto inventamos el método del Vital Frequency Wave. Hemos inventado una serie de historias a partir de intentar recoger estas microondas, no tirarlas, recogerlas y hacerlas favorables a nosotros, porque ya no podemos combatirlas. Combatir la microonda es imposible. Formamos parte de una red donde ya estamos, gente que hubiese muerto en 1900, si naciera hoy, posiblemente su sistema de supervivencia sería imposible. Por lo tanto, atención a este proceso. Leucocitosis digestiva, aumento de los glóbulos blancos. Es la teoría del doctor Kurchakov. Esto ya lo descubrió en los años 30 del siglo pasado, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ha continuado estando vigente. ¿Descubrió qué? Descubrió que los alimentos cocidos producían un aumento del número de glóbulos blancos, que es como un aumento de la banda defensiva de nuestro organismo, entre comillas defensiva, vibracional de nuestro organismo, después de las comidas, de 5 a 6.000 por milímetro cúbico, pasadas hasta 7, que pasaban hasta 7, 8 o 9.000 por milímetro cúbico. Los alimentos cocinados a media presión son los que más reacciones leucocitarias provocan. En cambio, cuando se comían alimentos crudos, esto no pasaba de 5 a 6.000, que es el que permanentemente tenemos. Por lo tanto, una comida cruda no aumenta el valor leucocitario. Eso quiere decir que estabiliza el sistema inmunológico. Mayor consumo de salsas y grasas. Esto sí, esto es cierto. Los alimentos cocidos se suelen condimentar más y esto hace aumentar la ingesta de grasas, de salsas y grasas. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no se podría comer la carne sin salsa. No se podía comer en absoluto el pescado sin salsa. Y también a veces productos de tipo vegetal sin salsas. Porque sus papilas gustativas no podían asumirlo. Peor absorción de los nutrientes. El doctor Kurchakov argumentó que el aumento de glóbulos blancos y la temperatura de los alimentos cocidos alteraba la mucosa intestinal, lo cual es realmente cierto, que es la responsable de una buena absorción de alimentos y sobre todo de un catabolismo correcto, que quiere decir una evacuación adecuada. La cocción. Lo que el sol elabora en varios meses, esto es cierto además, lo destruimos con la cocción en unos pocos minutos. Una semilla que ha sido calentada y no germinada, la vida ha sido destruida. O sea, en el momento que cogemos una semilla y la cocemos, se acabó la vida. Coged vosotros una semilla de trigo, tiradla al suelo y crecerá una planta. Tiradla no crecerá nada. En absoluto. Nada. Nada. Ahora, si calentamos ligeramente, a partir de un remojado, entibiado si queréis, durante un periodo de tiempo de 12 horas, esta semilla la tiramos al suelo y continúa saliendo una planta. Experimentos hechos. Entonces, algo pasa aquí. El calor del fuego desorganiza las moléculas. ¿Por qué? Porque el fuego lo que hace, nosotros somos una botella de agua. Si nosotros nos calentamos muchísimo, por esto el agua caliente, yo le pongo muchas pegas al agua caliente, a no ser que sea con mucha sal. El agua caliente con sal compensas las pérdidas.
pero es mucho mejor para nuestro cuerpo el agua fría que el agua caliente. Entre otras cosas porque el fuego desorganiza absolutamente las moléculas ¿de qué? Del agua interna del ser humano, pero también desorganiza las moléculas de los vegetales crudos, de las semillas, porque todo está formado por agua, por líquidos. Entonces, pues, claro, lógicamente las desorganiza. Eso comporta para nuestro organismo un esfuerzo extra para volver a reorganizar las moléculas. Aquí lo tenéis un poco. Aquí tenéis también una historia interesante, que es la del doctor Kuchakov, en la cual en el momento de la ingesta el alimento cocido, antes de la ingesta 7.000, alimento crudo 7.000. Los leucocitos, de los leucocitos, claro, lo que hemos hablado antes. 5 minutos después, 8.000 leucocitos, en los alimentos crudos continúa 7.000, 10 minutos después, 10.000 leucocitos para 7.000, 30 minutos después, 14.000 para 7.000, y finalmente, 120 minutos después, es en la máxima digestión, 7.000 y 7.000. Volvemos a los 7.000. Claro. Es pero un fijaros, desgaste energético y importante. inmunitario. Sí, inmunitario, importantísimo. Bueno, ahí tenemos un poco nuestra máquina Kirlian. Fijaros bien. Con una imagen más que 1000 palabras. Cogemos el mejor tomate posible, que es una solanácea. El mejor brócoli, que es una crucífera, posible. Tomate vivo, fijaros, en el momento no cocido. Tomate ligeramente cocinado, fijaros. Aquí se ve, muy poco cocinado, ya Muy la poco. pérdida que tiene. Claro, pérdida de energía. Brócoli crudo, fijaros. Brócoli al vapor, hecho al vapor, fijaros la pérdida. Hay energía, obviamente, pero se ha perdido un potencial importante. Aquí quiero hablaros un poco, porque me interesa definir que las alteraciones que produce la cocción, sobre todo la cocción alta, provoca la inactivación de sustancias beneficiosas para el organismo como vitaminas, enzimas y oligoelementos. Produce la aparición de sustancias nuevas, muy dañinas, los cuerpos de Amadori que se llaman, como los productos de licaciación, después lo rectificamos, avanzada, sí. Las pegas que llamamos, y la lipoxidación avanzada, las plastas. Quiere decir que la mezcla entre proteínas y azúcares produce sustancias nuevas que nuestro organismo no puede asimilar. Esto es una realidad científica. Estamos hablando de temperaturas superiores a 100 grados y desafortunadamente, la mayoría de las cocinas trabajan por encima de 100 grados. Fijaros el humeo. Cuando algo saca una gran cantidad de humo, ya estamos generando cuerpos de Amadori. Estamos generando alteraciones graves y hacemos nuevos productos de aquellos productos que hemos recogido en un principio. Y eso en nuestro organismo no tiene elementos para decodificarlo, con lo cual se produce una alteración digestiva que puede producir gases, pesadez, dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, bien, de todo. De todo. La solución, cocinar a menos de 40 grados, o por lo menos a menos de 60. Enzimas. Ya sé, porque ya sé lo que me quieres decir. Entonces, somos tibios. Bueno, entibiar siempre es bueno. Y en un principio, quizás sería conveniente que fuéramos flexibles en la banda de temperatura, entre 40 y 60 grados. Pero nunca jamás subir de 60 grados. Jamás. O que haya un aporte diario importante de alimentos que no suban, que no estén por encima de 40, porque como ahora veréis, por encima de los 40, enzimáticamente hablando, entonces sí que hablamos de un alimento inerte, es decir, que está muerto a nivel de enzimas. Tendremos energéticamente otra información del alimento, pero a nivel enzimático no. Bien, ¿qué son las enzimas? Las enzimas. Una analogía que acostumbro a hacer para explicar las enzimas
Imaginaros que un nutriente, ¿qué es un nutriente? Es una parte de un alimento que tiene una memoria. La memoria que tiene este nutriente es para, si es de una zanahoria, es para que se desarrolle esta zanahoria. Imaginemos, un hidrato de carbono es una gasolina para que la zanahoria pues haga un agujero en el suelo. No es nada más que una perforadora. ¿Para qué? Para sacar sustancias nutritivas y darle energía para que haga esto y para que después haga su brote y su ciclo natural. Bien, cuando nosotros nos comemos una zanahoria, obviamente el nutriente que tiene, el hidrato de carbono que se pueda producir, el tipo de azúcar que se pueda producir, de golpe dentro de nuestro organismo no se transforma en un taladro. Necesita de que alguien le explique que va a cambiar su función por otra. Este alguien que lo explica es un profesor, es un catedrático, que le explica lo que tiene que hacer, el puente que tiene que cubrir. Ya no hará, no se dedicará a perforar, sino se dedicará a darle energía a un cuerpo directamente que se mueve. Le convencerá que es mejor formar parte de un cuerpo que se mueve que a uno que está parado, por ejemplo. Esto es la función de las enzimas. Mensajeros químicos que lo único que hacen es transformar una historia con otra y después desaparecen. Desaparecen de la vida de un nutriente, me refiero. Y continúan su función con otros nutrientes. Esto son la chispa de la vida, junto con los neurotransmisores, que tienen otra función, pero que también dependen de las enzimas. El doctor Edward Howell demostró cómo la ausencia de enzimas en los alimentos cocinados roba enzimas metabólicas del cuerpo. Claro, lógicamente, porque si el alimento que yo recojo tiene enzimas, son profesores de refresco a los que yo ya tengo. Por lo tanto, necesito de estos profesores de refresco, porque si no, me quedo con las aulas llenas y sin profesores. Por lo tanto, hay una gran cantidad de desinformación en los nuevos nutrientes. Es muy importante que entendamos este ejemplo, que lo hago muy gráfico para que todo el mundo lo pueda entender. A nivel bioquímico se producen reacciones nefastas, pero no voy a explicarlas, simplemente daros cuenta a nivel lógico de lo que os explico. Por ejemplo, Howell utiliza muchísimo en su centro de rejuvenecimiento el árbol de la vida, lo que él llama el árbol de la vida, ¿no? Bien, también tiene un libro que se llama El árbol de la vida. Bien, el doctor Gabriel Cousens utiliza los alimentos vivos enzimáticos para la curación de enfermedades físicas, reparación de desequilibrios mentales y emocionales, y también como una manera de mejorar. Curioso, ¿verdad? La doctora Anne Bigmore dijo, los alimentos vivos sin cocción pueden proveer al cuerpo todo lo necesario para una salud óptima, armonía y vitalidad, además de establecer las condiciones para que el cuerpo se cure a sí mismo de toda enfermedad. Todas las enzimas del cuerpo se destruyen a los 48 grados. No del cuerpo, perdón, de lo que podemos comer, de los cuerpos que podemos comer. Bueno, afortunadamente nuestro cuerpo sí, también. Si subimos, claro. No también, morimos. Porque claro, si hervimos dentro de nosotros también quemamos todo, ¿no? Combustionamos. Por eso después de una fiebre de más de 42 grados nos morimos, claro. Las temperaturas que alcanzan nuestros alimentos durante la cocción superan los 100 grados, dependiendo de la forma de cocción. La comida calentita que nos llevamos a la boca ronda los 80 grados y allí no hay enzimas esenciales, se pierden. Se pierden. Se dice siempre que, por ejemplo, el miso, que es una enzima formidable, la debes de colocar a 40 grados y sobre todo no subir nunca de 60. O sea, tener la sopa calentita y después le pones la enzima. Aquí hemos hecho 48 grados, pero fundamentalmente podemos dar a lo mejor sobreviven más a los 60, pero deberíamos estar en esta franja y no bajar de esta franja. Adelante. Hablemos de los antinutrientes. Estos son sustancias que protegen a los alimentos de origen vegetal de plagas, insectos y hongos. Además, los ayudan a germinar. El problema es que cuando nosotros los consumimos, estos inhiben la absorción de los nutrientes, vitaminas y minerales,
del mismo o de otros alimentos. Algunos ejemplos son: el ácido fítico, lo encontramos en semillas, frutos secos y cereales integrales. Este reduce la absorción del calcio, zinc, hierro y cobre. Los taninos se encuentran en alimentos de origen vegetal, especialmente en el té y el café. Estos dificultan la absorción correcta del hierro y de las proteínas. En el caso de las legumbres encontramos las saponinas, que son bastante frecuentes. En algunas verduras y hortalizas, especialmente en la acelga y la espinaca, es curioso que siempre en la macrobiótica te dicen no espinaca, el ácido oxálico, que es un gran captador, es un robador y hace grandes alteraciones enzimáticas dentro de nuestro organismo. ¿Qué podemos hacer para reducir o eliminar los anticrucientes? Remojar 12 horas, sacar este remojo, esto lo hemos hecho siempre. O sea, las legumbres, 12 horas, sacamos el agua de remojo y entonces empezamos una elaboración, que puede ser de muchas maneras. Eso es lo que se llamaría la activación. La activación, del nutriente, claro, incluso las almendras se pueden activar, ¿verdad? Todo se puede activar. Las semillas de goji, todo. Bueno, es una deshidratación, cuidado. Fermentar, o sea, remojar, germinar, fermentar y después el deshidratar. Y finalmente cocer, claro. No, es decir, aquí lo que estamos explicando es las diferentes maneras de eliminar los antinutrientes. Remojar. Es decir, tenemos o remojamos el alimento y el remojado hace que se desactive con esta agua. Y esta agua se tiene que eliminar, no la utilizamos. Otra, germinar. Si germinamos una legumbre germinada o cualquier semilla, también nos ayuda a desactivar estos antinutrientes. Fermentar es otra forma para poder desactivar. Y el cocer, que se sabe que cuando cocemos era una de las ventajas que tenía, que desactivaba estos antinutrientes. Pero vemos que no es solo el cocer una de las formas de eliminar estos antinutrientes. Hay otras. Tenemos remojado, germinar o fermentado. Queda claro. A ver, nuestro sistema digestivo, esta es otra analogía, es una cocina que tiene 4 fogones. Primer fogón, la boca. Las mandíbulas generan calor a través de la dentadura y el ejercicio de la masticación. El condimento que utilizan es la enzima amilasa tialina. Tialina, que digiere el almidón. La reacción es alcalina, por lo tanto, más fría. La alcalinidad siempre produce o sea, el alimento llega y muchas veces nos ponemos el alimento en la boca excesivamente caliente. En la boca el alimento tiene que estar entibiado, no puede estar caliente. Tiene que estar más bien entibiado. No podemos tomarlo, pero tampoco muy frío, porque si lo utilizamos muy frío obligamos a la boca a hacer un esfuerzo extra. La reacción dentro de la boca vemos que para tener un equilibrio deberíamos tener una reacción ligeramente alcalina en toda la digestión. Continuamos. El segundo fogón, el estómago. Peristaltismo rápido. La reacción es más ácida y produce elementos de mucha velocidad. Es más caliente. El condimento es el ácido clorhídrico. Atención a esta reacción, porque entonces ahí la historia es más ácida. Pero debe haber un equilibrio ya con la boca. Si no existe este equilibrio, ahí empezaremos a tener problemas. Seguimos. Tercer fogón, intestino delgado. Ahí tenéis también un plano muy específico de todo el sistema digestivo, con fichas que nos ayudarán a complementar lo que yo digo. El tercer fogón, intestino delgado. La reacción es alcalina, más fría, cierto. Condimentos, jugos pancreáticos, la bilis. Por lo tanto, tenemos que tener claro que este campo tiene que ser alcalino. Se ha de mantener alcalino. Si no, ¿qué puede pasar? Es bastante frecuente hablar de parásitos, de cándidas. Las cándidas, por ejemplo, sus reservorios están en el intestino delgado.
y viven en un medio alcalino. Si este medio no es lo suficientemente alcalino, van a emigrar. Y entonces es cuando se producen estos problemas de candidiasis en otras partes del organismo. Por eso se intenta en la alimentación de una persona que tenga estos problemas, pues generar alcalinidad, ¿eh? Y se intenta pues todo lo que genere acidez, los azúcares, los hidratos de carbono refinados, todo lo que le genere acidez, ir eliminando al máximo. Claro. Para equilibrar. Continuamos. Cuarto fogón, intestino grueso. La reacción es ácida, más caliente. Los condimentos, la flora intestinal, fermentación y putrefacción. Allí ya se produce la fermentación y la putrefacción. Lo único que tenemos de intentar es ayudarla, sobre todo la fermentación. La putrefacción quiere decir que ya tenemos una serie de bacterias que no son adecuadas para nuestro organismo. Simplemente las hemos creado porque tenemos dificultades digestivas. Es muy interesante entender el intestino grueso y cómo funciona. Muy bien. Ahí tenéis una serie de nutrientes. A ver qué habéis escogido. El norte, el sur, el este y el oeste. A ver qué os parece. ¿Qué hemos puesto en el norte? ¿Cuántos habéis escogido el norte? Quizás la foto del norte es un poco la más difícil de ver aquí, de divisar en esta foto, ¿eh? Que hay varias personas que han escogido norte, ¿eh? Claro, pero aquí están diciendo unas verduras, ¿eh? Lo que pasa es que están cortadas en un formato, es decir, que aquí quizás no se divisa tan fácil como en las otras, pero las verduras aquí tienen una peculiaridad. ¿Cómo están? No se ven muy frescas. Pero en cambio mantienen el color. La vitalidad de algo es a partir del color que tiene. Cuando tú ves una persona, por ejemplo, y le ves la cara, le ves cómo está, o sea, una persona puede estar activa, pasiva, delgada, pero si le ves buen color de cara, quiere decir que su salud funciona, ¿verdad? Son unas, por aquí claro, van diciendo, unas verduras como lácteas, se ven. Son verduras deshidratadas. Deshidratadas. Por eso las vemos aquí que parece que les falte algo, porque están deshidratadas y se tendrán que hidratar, ¿no? Claro, que se pueden... Que ahora veremos el por qué las personas han escogido el norte. El norte es la deshidratación. Y después se puede hidratar. Que se puede hidratar directamente en la boca también. Pero lo normal es que lo hagamos con agua tibia. Claro, en la boca tendríamos que masticar y ensalivar más. Naturalmente. Esto a veces lo hacemos con la fruta seca, que sería un deshidratado natural también que se hace, las pasas, orejones. Entonces sabéis que si comemos muchos orejones o muchas pasas es lo mismo. Si no hidratamos adecuadamente, es decir, o ensalivamos o masticamos o lo bebemos hidratado, es decir, comemos el alimento ya hidratado. Bueno, en el sur, ¿qué habéis visto? Bueno, ahora veremos un poco más, pero ¿qué habéis visto en el sur? ¿Qué es esto? Aquí la Merche dice, yo las semillas de chía no las pongo en remojo, ya está viendo por aquí que hay unas semillas, por ejemplo aquí tenemos unas semillas y también hay una legumbre, un cereal, están puestos en remojo. El remojo, el mojo, exacto, el mojo, es un sistema también de cocinar el alimento de alguna manera, hacerlo asimilable a nuestro organismo y también el entibiamiento. Podríamos ponerlo aquí. Activamos, exactamente. Este alimento. ¿Ideal para quién? Para el intestino grueso. Porque el intestino grueso lo único que tenemos de hacer en el alimento es dejarle sus elementos fibrosos absolutamente libres
y mantener la fermentación, la cuba de fermentación que allí ya se produce. No tenemos de ponerles más fermentos, sino ayudar a los que hay a que continúen insistiendo en su proceso. Y por lo tanto, la fruta deshidratada, los elementos, las semillas, las almendras, nos los ayudarán frutos secos, en este punto. legumbres, Claro. son remojados y son activados. Unos se harán con cocción y otros sin cocción. El este. Esto ya es más facilito, ¿eh? A la vista ya es mucho más fácil. ¿Qué veis aquí? Hombre, es muy fácil este. Perfecto. Sí. Germinados. Los germinados serán excelentes, una vez bien deducidos, bien masticados, para nuestro estómago. Le van a ayudar en este proceso de disolución de nutrientes y por lo tanto será una buena nutrición para nuestro estómago. Os aseguro que los germinados y los brotes pueden ayudar muchísimo a las dolencias de estómago. Les pueden ayudar mucho a neutralizarse y a reducir incluso a veces las altísimas temperaturas que se producen con el ácido clorhídrico y por lo tanto generar una situación un poco más estable dentro de esta parte del organismo. Y en el oeste, fermentados. Fermentada tempe, en este caso, la soja fermentada. A 40 grados, siempre es a 40 grados, entre 36 y 42 grados. Y entonces, pues, ahí fermentados. ¿Para quién? Para el intestino delgado. El intestino delgado necesita de una digestión más alcalina y, por lo tanto, todos los fermentados van a ayudar a que la extracción de los nutrientes y la asimilación de los nutrientes sea muchísimo mejor. En este los caso, enterocitos lo van a agradecer, los enterocitos del intestino delgado, que son las células del intestino delgado, que son trillones de células, nos lo van a agradecer muchísimo. En este caso sí que es, por aquí María Pilar dice cocinados. En este caso el tempe es un fermentado entre la temperatura que José María decía para activar enzimáticamente. Es decir, si no, no se produciría el tempe. Claro. Tiene que ser entre 36 y 42, 43 grados aproximadamente. Así es. Si no es así, si no tiene estas condiciones, no habría la fermentación de la soja. En este momento podemos poner una anécdota personal, y es que los primeros tempes que se hicieron en España se hicieron en una masía que nosotros teníamos en un recóndito lugar del Prepirineo catalán, era Tavertet. En aquel lugar, con una nevera, lo hicimos con una nevera, con la soja. Estoy hablando de hace muchísimos años, estoy hablando del año 80, 81, 82. Los primeros tempes de España, ¿eh? Los primeros tempes de España, donde estaba Tomás Redondo, en aquella época era un niño, y después, bueno, un niño, era un joven, ¿no? con mucha vitalidad y mucha fuerza. Después construyó una gran empresa, que era Natursoy, y después otro hermano para mí, que ha sido Salvador Sala, y que estaba en aquella época viviendo con nosotros y que tiene mi propiedad. Y él es el que ha desarrollado este tempe maravilloso que tiene Vegetalia. Es el generador y el impulsor y naturalmente también el alma mater de esta empresa que se llama Vegetalia. Entonces, pues lo hicimos en una nevera con un termostato y una bombilla, una nevera sin conectar, claro, antigua, que no funcionaba. Fijaros cómo hicimos los primeros tempes. Por lo tanto, sabré muy bien cómo es el tempe, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora pasamos a la información de que cada uno, pues bueno, ha cogido norte, sur, este, oeste. Claro. Aquí nos dice, vale, sí, el que ha cogido este, ¿qué quiere decir? ¿Tengo que tomar fermentados? ¿Tengo que tomar germinados, deshidratados? Vamos a ver. No, una vuelta. 4 tipos de cocina viva. Deshidratación, importante, para los que hayan escogido el norte. La cocina deshidratada, importante. Es decir, ¿necesitan más calor en su cocina? Sí, los que han escogido el norte quiere decir fundamentalmente, primero, que cuiden su boca, esto es lo primero. Cuidado con los dientes, cuidado con la masticación, todo lo que tiene que ver con esto, ¿eh?
O sea, siempre esto nos da una información extra, porque nuestro subconsciente sabe lo que nuestro consciente no sabe. Por lo tanto, atención a los que habéis escogido naturalmente. Es decir, masticar más. Más, cuidado con los dientes, la boca, mucha más masticación y una comida donde abunden la deshidratación. O sea, alimentos deshidratados. Y esto nos ayuda. Más bien alcalinos. Y es alcalinidad, claro. Esto nos va a dar la alcalinidad necesaria para la boca. 2. Los que han escogido los germinados. El corresponde al estómago. Atención a lo que comemos, en este caso. Hay que comer lo adecuado para que el estómago pueda digerirlo. No podemos dilatar el estómago. La germinación nos da la posibilidad de comer muy poco con muy buen efecto. Los germinados nos dan, y los brotes, que es ya cuando el germinado ha crecido, nos dan es un refresco para nuestro estómago. Es decir, necesita refrescar. Sí, la persona esto que se nota, el 2. Esto se nota muy bien con el agar-agar. Cuando tomamos el agar-agar, que es fresco, notamos como, ¡oh, qué bien! Y esto es porque el estómago necesita este frío. La agar-agar, para los que no lo conozcáis, es un alga tipo gelatina. Es decir, para que se utiliza encima de frutas crudas. Por ejemplo. Y podría entrar muy bien en este proceso. Atención a esta necesidad que tiene el estómago de este refresco, ¿vale? ¿Quién ha escogido el oeste? El oeste, estaríamos hablando de las fermentaciones, habíamos puesto el ejemplo del tempe. En este caso es el intestino delgado. ¿Qué quiere decir esto? El problema lo tiene en la asimilación. Estas personas pueden tener cuidado con los gases, alteraciones de hinchazón, sobre todo cuidado, las hinchazones la mayoría de ellas se producen en el intestino delgado y por lo tanto atención a este proceso. Necesitan tomar elementos fermentados para ayudar al hígado y al páncreas a mejorar y sobre todo evitar todo aquello que no pueda digerir el estómago. Sobre todo, ningún pan que no sea un pan germinado, un elemento germinado, raw foods. Entonces, cuidado con el pan, cuidado con todo lo que es la bollería, cuidado con la pastelería. Las personas que los del oeste tienen más problemas con todo lo que sería harinas refinadas y bollerías que los demás. Problemas. Y finalmente, ¿quién ha escogido el sur? Que sería el remojado, que le llamamos activado, el remojado, el remojo de las semillas. Muy bien. En una alimentación equilibrada, no deberíamos, o sea, los fermentos ya los tenemos. Precisamente los fermentos son importantes que lleguen al intestino delgado y que sean asimilados como algo propio, de manera de que cuando llegue todo el catabolismo, toda la materia catabolizada a partir de lo que le llamamos el kilo, o sea, la masa fecal que después va a salir, pues ya todo esto ya esté digerido, ya lo tengan, ya esté en el sustrato de lo cual pueden utilizar los colonocitos, que son las células que están en el intestino delgado, hay un intestino grueso, para generar la capa de humus, para que allí puedan vivir perfectamente las bacterias fermentativas. Y por lo tanto, lo único que necesitamos es tener fibra, y para tener una fibra completa es a partir del entibiado que podemos conseguir de estos cereales, de estas legumbres, podemos conseguir realmente esta necesidad que pueda tener el intestino para poder acabar defecando los productos indeseables para el organismo humano. Por lo tanto, atención, los que habéis escogido el sur, necesitamos más entibiado, menos temperatura en la cocción. Estáis utilizando demasiada temperatura, demasiado calor, más frescor mucho más frescor, menos temperatura y sobre todo evitar que los productos que tomemos lleguen con todo lo que son los elementos fermentativos preparados para que los elementos que se han fermentado en el intestino delgado para que den un sustrato a los colonocitos que allí lleguen.
¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Cuidado con las carnes, con las barbacoas, todo este tema de las barbacoas, el asado, todo eso es muy complicado de digerir y va a generar problemas de intestino grueso. La mayoría de los cánceres de intestino grueso son debidos, en cuanto a alimentación, hay otros factores de los cuales ya hemos hablado, son debidos a estos productos que os digo. Y la generación de lo que se llaman los cuerpos de Amadori, altas temperaturas, alteración en la cocción, ya os digo, terpenos aromáticos que se producen en el tostado, mucho cuidado con esto. El café, otro gran problema, sobre todo el torrefactado, el tostado, muy peligroso en estos puntos. Por lo tanto, amigos, ya sabéis, más o menos este test nos puede dar una idea para hacer un cambio de visión e intentar hacer cambios también en la alimentación. Es decir, los que han escogido el este y el sur tendrían una orientación más refrescante, porque su problema está en el exceso de calor, y los que han escogido el norte y el oeste tendrían de buscar un poco de calor. En forma exactamente, en forma de fermentados, que ya se produce el calor, o en forma de deshidratados. Es decir, saca agua. Exactamente, sacar agua. Muy bien. Y finalizando el día de hoy, que es un día de reflexión, para de alguna forma intentar equilibrar tanto lo que no es tan bueno de los alimentos crudos como lo que es muy bueno de los alimentos crudos, es intentar buscar un equilibrio entre ambos. Buscar una unión en el mundo, digamos, de lo que se llama macrobiótica. Macro, grande, bios, gran vida. Es necesario buscar la vida, reencontrarnos en una nueva macrobiótica, en un nuevo pensamiento, donde todo esto se pueda encontrar. Y como decía Martín Fierro, este gran héroe de la cultura y este gran poeta ancestral de la cultura, digamos, argentina, ¿no? Martín Fierro nos dice: esto no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Yo creo que esta frase integra un poco el pensamiento de mi charla de hoy y de también el esfuerzo que ha hecho Montse para hacer estos aportes, y su sabiduría también como muy buena profesora de cocina, para equilibrar un poco estos conceptos que tenemos y esta cultura que tenemos del cocido, para pasar a una cultura de menos cocido, de más crudo, teniendo en cuenta, sobre todo, de que nuestro mundo exterior nos está cociendo. Es importante que entendamos este conflicto y, por lo tanto, ayudémonos unos a los otros y, como decía Martín Fierro, esto no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Si no hay, miro por aquí, si no hay ninguna pregunta, no, por aquí no, ya hemos ido contestando las que iban saliendo. Feliz semana. Muchas gracias.